¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Por qué existo? ¿A dónde estoy atado? ¿Cuál es mi relación con el universo, el ser humano y Dios? ¿Qué es la verdad? ¿Cómo conoceré la verdad? ¿De dónde proviene mi poder? ¿Cuál es la fuente de mi poder? ¿Cómo encuentro el equilibrio en mis asuntos con mis compañeros humanos? ¿Cómo voy a conocer ese equilibrio en nuestros intercambios que nos enriquecerá a ambos? Incontables son las enseñanzas religiosas y muchos son los mandamientos hacia la bondad. Pero la bondad es aún ocultada de mis ojos como una gruesa niebla que esconde la luz que vanamente busco. Me tropiezo en su oscuridad, desequilibrado caigo. Oh tú, uno no visto, desgarra de mis ojos el velo cegador que esconde el camino hacia la luz, para que yo pueda encontrar mi camino hacia ti. Ese es el grito de las eras. Esa es la pregunta incontestada que está levantándose del corazón de esta generación que despierta. La civilización progresa en ciclos. Nueva comprensión periódicamente transforma a la humanidad en seres más elevados. Un nuevo ciclo de 3000 años de duración está ahora en la angustia de su nacimiento. La omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia de Dios están centradas en la conciencia de cada ser humano, pero pocos son los que conocen la unidad de su propia alma, ser alma, con la propia alma universal. El ser humano necesita muchos milenios para empezar a ser consciente de la presencia de ella. Cada ciclo del ser humano lo trae más cerca de su conciencia, de su unicidad con la luz de su propia fuente, ser fuente. El ser humano vive en un salvajemente complejo mundo de efecto del que desconoce la causa. Por su aparente infinita multiplicidad y complejidad, falla en visionar el simple principio subyacente del balance en todas las cosas, y por lo tanto complica la verdad hasta que sus muchos ángulos, lados y facetas han perdido el balance unos con otros y con el ser humano. La verdad es simple, el balance es simple. El intercambio rítmico balanceado entre todos los pares de expresiones opuestas en los fenómenos naturales y en las relaciones humanas es el arte consumado del universo de la luz de Dios. También es la ley. En esta única ley universal fundamental yace la continuidad de toda la expresión creativa en el universo de ondas eléctricas de Dios, de dos luces condicionadas en aparente movimiento que graban la idea total, una de la creación de Dios, en incontables aparentemente separadas partes de aquella idea una completa. La gran pregunta incontestada del ser humano tiene una respuesta simple. La voz silenciosa en el interior de todo ser humano está incesantemente susurrándole a su conciencia despierta. Todo deseo escrito sobre el corazón del ser humano es llevado a la fuente y su respuesta llegará. Pero pocos son quienes piden exhaustivamente y menos aún quienes la escuchan. Muchas son las eras de preparación para la dignidad de escucharla, porque la conciencia del ser humano está aislada de su fuente por las sensaciones de su cuerpo eléctricamente condicionado, el cual erróneamente piensa que es su mente y su ser personal. Lo que él llama su mente humana objetiva solo es el asiento eléctrico de las sensaciones de su cuerpo. Lo que él confunde por pensamiento es solo una conciencia eléctrica de cosas sentidas y grabadas dentro de las células de su cerebro para uso repetido a través de lo que se ha llamado recuerdos. Los recuerdos no tienen más relación con el conocimiento de la mente universal, que ésta, en el ser humano,
de lo que los discos están relacionados a la fuente de sus grabaciones, es decir, los discos musicales. Lo que el ser humano piensa que es su cuerpo viviente es solo una máquina motivada eléctricamente que simula la vida a través del movimiento extendido a ella desde su centradora alma ser, la cual ella sola vive y ordena al cuerpo a que se mueva. Lo que él llama mente subjetiva es su conciencia, su bodega espiritual de la omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia. Esa conciencia es su ser, su eterno ser, a través del cual su omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia son expresadas a medida que él, el ser humano, lentamente se vuelve consciente de su presencia en su interior. Los nervios, cables eléctricamente oscilantes que operan su mecanismo corporal, actúan casi completamente a través de reflejos automáticos y control instintivo, y a un punto muy chiquito a través de decisiones mentales. Cada célula y órgano de su cuerpo tiene una conciencia eléctrica de su propósito, y cada uno cumple ese propósito sin ninguna acción mental en absoluto por la parte de la inteligencia que ocupa aquel cuerpo. El latir del corazón, por ejemplo, es puramente automático. Los corpúsculos blancos de la sangre se apuran para reparar una lesión del cuerpo tan automáticamente como una campana suena cuando es presionado un botón. En este cuerpo y su cerebro grabador eléctrico, el ser humano piensa que él piensa y vive, ama y muere. El ser humano piensa que él mismo está consciente cuando está despierto e inconsciente cuando duerme, sin darse cuenta de que en toda la naturaleza no existe tal condición como la inconsciencia, cuando la sensación cesa durante el sueño. El ser humano no dice que su diente está inconsciente cuando se va a dormir, cortocircuitando la corriente eléctrica en el nervio cable que le da conciencia eléctrica sensorial a su diente. El ser humano conoce que su diente no puede estar consciente, pero entonces no conoce que su cuerpo no puede estar consciente. Tampoco conoce aún que la conciencia jamás duerme, jamás cambia, porque la conciencia es en el ser humano su inmortalidad. Es la luz que él está buscando sin saberlo, pero asume que la sensación de su cerebro es su pensamiento. El ser humano aún es nuevo, apenas ha salido de la oscuridad de su jungla. Por el millón de años o más de su desenvolvimiento, él ha dependido de la sensación para sus acciones y de la evidencia de sus sentidos para su conocimiento. Ha estado consciente de la presencia del espíritu que existe dentro de él solo por unos pocos miles de años. En este comienzo de su nueva conciencia de la presencia de lo verdadero está confundido, no conociendo lo que es la mente en él, lo que es la conciencia en él y lo que es la sensación. Aún no ha aprendido que los cuerpos son mecanismos autocreados que manifiestan su ser centrador y que ese ser manifiesta a Dios como uno con él. Similarmente, aún no han aprendido que los cuerpos ni viven ni mueren, sino que se repiten a sí mismos continua y eternamente, al igual que toda idea de la mente similarmente se repite a sí misma. La rueda, por ejemplo, es un mecanismo consciente de un concentrador, radios y un borde. Una pequeña parte de la rueda toca el suelo, lo siente, entonces lo abandona, para desaparecer del alcance de las sensaciones que conectan el borde, los rayos y el suelo. Pero entonces reaparece. Cuando eso sucede al ser humano, nosotros decimos, él nació, vivió y murió. Cuando le sucede a una manzana, la flama o el árbol, decimos, la manzana fue comida, la flama se apagó y el árbol decayó. Decimos eso porque solo una pequeña parte del ciclo de cualquier idea aparece dentro del rango de nuestros sentidos. La parte más larga del ciclo está más allá
de nuestro rango de percepción, así como la mayor parte de la rueda está más allá de la percepción sentida del suelo. Aún no sabemos que la parte invisible de los ciclos de toda idea es tan continua como la rueda lo es. El ciclo de una manzana es luz llegando desde el sol y la tierra a esa mitad positiva del ciclo de la manzana que sostenemos en nuestra mano. La mitad negativa del ciclo es luz volviendo al sol y la tierra para la repetición como otra manifestación de la idea eterna de la manzana. Lo mismo es verdad para la flama, el árbol o cualquier otra parte de la idea una total de la creación. La flama se extingue para nuestros sentidos, pero aún existe. Similarmente, el árbol, el bosque, la montaña, el planeta y la nebulosa de los lejanos cielos aparece, desaparece y seguramente reaparecerá. Simplemente el ser humano aparece para desaparecer y reaparecer otra y otra vez en incontables ciclos para expresar la vida eterna del espíritu, en repeticiones eternas de esa parte del ciclo del ser humano que el cuerpo del ser humano puede sentir. El ser humano jamás muere. Él es tan continuo como la eternidad lo es. Similarmente, el cuerpo del ser humano no vive y jamás habiendo vivido no puede morir. Solo el espíritu vive. El cuerpo solo manifiesta al espíritu. Aquello que pensamos de la vida en el espíritu del ser humano se manifiesta a sí mismo mediante la voluntad del cuerpo para actuar. Las acciones así realizadas por el cuerpo, bajo el comando de su alma centradora, no tienen poder motivador o inteligencia en ellas mismas. El cuerpo solo es una máquina motivada por una inteligencia omnisciente y omnipotente extendida a él. No sabemos aún estas cosas porque el ser humano está en su infancia. El ser humano apenas empieza a conocer la luz. Muchas gracias por escuchar Palabras Inmortales del gran maestro Walter Russell.